Tercer encuentro de gremios y cámaras sudamericanas de lucha contra el comercio ilícito, ¿no? Donde se ha podido abordar el tema del contrabando, del crimen organizado a fondo. ¿Cuáles son las cifras actuales que enfrenta nuestro país, el Perú y también la región? Efectivamente, estuve ayer en Lima, hoy ya regresé a Chile participando del encuentro y la verdad es que los países de Sudamérica, en especial Perú, Bolivia, Chile, comparten la misma amenaza del contrabando. En Bolivia las cifras son bastante altas, se ha hablado de un 60%, y también de contrabando de distintos productos, de ropa usada, de cigarrillos, de combustible. Y en el caso de Chile, bueno, también la ropa, las falsificaciones y los cigarrillos son algo que está dificultando a la industria y al comercio legal. ¿Cómo afecta esto la economía de un país? Mira, la verdad es que primero la evasión de impuestos, lo que se deja de recaudar por el contrabando. En Chile, por ejemplo, 1 de cada 2 cigarrillos que se fuman vienen del contrabando y se calcula que un estimado de un poco más de 1.000 millones de dólares que deja de recaudar el Estado por los cigarrillos que llegan a Chile como contrabando. Entonces estamos hablando de altísimas sumas de dinero y de un impacto también sumamente importante a la misma industria. Y estamos hablando también de no personas que hacen como un emprendimiento ilícito para realizar estas ganancias, no evadir impuestos, evadir a las autoridades, sino que ya hay organizaciones criminales dedicadas a esto. Efectivamente, lo que hay detrás del contrabando, tanto en Chile como en el Perú, son organizaciones criminales bastante profesionalizadas que tienen toda la cadena de valor, que se han dedicado muy bien a identificar aquellos puntos de la frontera que son más permeables para poder ingresar los productos de manera ilegal, desafiando al Estado, debilitando sus instituciones y también corrompiéndolo, porque necesitan de mucha corrupción para poder ingresar por las fronteras y circular por dentro del Estado también, utilizando la infraestructura que los Estados tienen. ¿Y cuáles son las rutas más comunes o cómo es que han podido innovar estas organizaciones criminales, ¿no? Con las rutas para el traslado, por ejemplo, de los cigarrillos, de la ropa usada, de los licores también? Mira, en el caso de Perú se identificaron puntos importantes tanto en el norte como en el sur. Hay una zona bastante permeable con Chile, pero también se identifica una zona muy permeable con Bolivia. Se habla de Puno, se habla también de que la frontera con Bolivia, que tiene Perú con Bolivia, es la frontera más débil y más permeable. Y eso lo compartimos también nosotros desde Chile. Nuestra frontera norte que compartimos con Perú y con Bolivia es una frontera también altamente permeable y la zona en específico con Bolivia es la más vulnerable, que se ha utilizado no solo para tráfico de drogas y tráfico de migrantes, sino que también para todo el contrabando de estos productos que nos llegan desde el exterior. Y dentro de este encuentro, ¿se ha podido ver posibilidades? ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo poder enfrentar al crimen organizado, estas organizaciones criminales que ya están dedicadas desde hace muchos años y que tienen mucho poder, ¿no? Sí, mira, la verdad es que fue bastante positivo este encuentro, no solo porque se identificaron puntos muy concretos en que los gremios de nuestros países van a trabajar para poder empujar estos proyectos y este combate contra el contrabando, sino que también porque los mismos países pueden sacar lecciones aprendidas de las situaciones que se están viviendo en los países vecinos. Y eso es sumamente importante porque también nos permite mirar en perspectiva lo que pasa en Sudamérica. Este no es un problema puntual que pueda vivir Chile o que pueda vivir Perú. Sin duda lo viven y lo sufren los países, pero es una amenaza transnacional. Los productos ilegales tienen un origen en un país que opera como país de origen, otro país puede operar como país de tránsito, otro puede ser el destino final. Entonces la verdad es que esto supera las fronteras, supera las instituciones nacionales y por eso este tipo de encuentros son tan importantes y por eso también es tan relevante la cooperación que se pueda dar entre los 3 países que se reunieron esta semana. Precisamente hay un estudio que presentó la Sociedad Nacional de Industrias
el cual revela que el comercio ilícito de cigarrillos y el de la ropa usada tienen las mismas rutas y prácticas violentas y las mismas organizaciones criminales, incluso dedicadas a estos dos rubros ilícitos. ¿Qué le ha parecido este estudio presentado, ¿no? Que se da a conocer que prácticamente la misma ruta para el contrabando de cigarrillos y la misma ruta para el contrabando de ropa usada? Mira, la verdad es que estos estudios son sumamente importantes porque vienen a demostrar la realidad que vive Sudamérica y la realidad que viven estos tres países, que vive Chile, que vive Perú y que vive Bolivia, porque efectivamente son las mismas rutas y no solamente son las mismas rutas para el contrabando de cigarrillos o de ropa usada, sino que también muchas veces son las mismas rutas para el tráfico de drogas, para el tráfico de migrantes y hasta para el tráfico de armas. Y hay un punto también muy importante. Hoy día en Sudamérica se está desarrollando el proyecto de corredor bioceánico que uniría países como Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil y que se busca en el fondo crear una infraestructura para el desarrollo y para la interconexión en Sudamérica que va a ser sumamente atractiva para este tipo de grupos que también pueden tener el mismo interés que aquellas empresas y aquellos negocios legales que buscan llegar a sus consumidores, ellos pueden tener ese mismo interés por las rutas. Entonces plantea un desafío adicional porque genera inseguridad o podría generar inseguridad en una infraestructura sumamente importante para el desarrollo de la región. Ahora, en cuanto a la normativa, estos países involucrados que enfrentan esta problemática, ¿sancionan ejemplarmente una vez que detienen a estas personas que están involucradas? A veces solo son personas que se encargan de movilizar, de manejar el vehículo cuando nunca se detiene a los propietarios de la carga en sí. Sí, eso es sumamente importante porque muchas veces se detienen a personas que están cumpliendo una función menor dentro de la organización, que puede ser manejar el camión que va con la carga ilícita. Y ahí lo más importante es que se empujen medidas para que se pueda abordar el problema de fondo, que son estas organizaciones transnacionales y el negocio y la economía ilícita que están moviendo en Sudamérica. Y ahí muchas veces pasa que detener a las personas que puedan estar distribuyendo esta mercancía o trasladándola de un lugar a otro no permite que lleguemos a la organización. Y también hay que tener en cuenta cuál es la aproximación que se tiene desde los países y desde los ciudadanos con respecto al delito de contrabando, porque muchas veces el delito de contrabando se mira distinto que el delito de tráfico y de esa manera también las organizaciones criminales que se dedican a traficar droga o armas o migrantes, por ejemplo, personas, utilizan el delito de contrabando para probar esas rutas y probar a los estados. Entonces, el delito de contrabando es un desafío sumamente importante, no solamente por el comercio ilícito que mueve en sí mismo solamente ese delito, sino que también porque puede ser utilizado para probar al estado, para probar rutas y para desestabilizar aún más los territorios. Y obviamente también está el tráfico de armas, ¿no? Que por ejemplo en la zona fronteriza Perú, Ecuador también se ha notado últimamente como una ola creciente de este tipo de tránsito ilícito de armamento. Sí, efectivamente tenemos un problema importante con respecto al tránsito de armamento ilegal, no solamente porque en América Latina tenemos grupos criminales que demandan de esas armas ilícitas, sino que también porque tenemos grupos criminales que se dedican a lucrar con eso y generan y desarrollan sus propias economías ilegales en torno a las armas. Y hay rutas importantes dentro de Sudamérica, también hay rutas importantes que vienen desde Norteamérica y que están ingresando armas a los distintos países de la región, que están nutriendo de armas a todo este tipo de grupos que se dedican al tráfico y al contrabando y que elevan los índices de violencia y la percepción de inseguridad en los distintos estados. Ok, dentro de lo que se abordó el mayor, ¿de dónde proviene la mayor cantidad de contrabando de cigarrillos, de ropa usada, de armamento? Por ejemplo, seguramente ustedes han manejado estas cifras. Sí, mira, en el caso de los cigarrillos en particular y sobre todo en el caso de Chile, se ha identificado que el país de origen de los cigarrillos principalmente es Paraguay, pero ahí hay que hacer una mirada un poquito más profunda porque hoy día Paraguay vive una situación sumamente preocupante con respecto a control territorial que ejerce un grupo brasilero, que es el primer comando de la capital, y también a la corrupción que ese grupo pueda desarrollar en ese estado. Entonces, la actividad criminal que existe en Paraguay, empujada por grandes carteles de la droga y del crimen organizado sudamericano,
transforman a este país en un país de origen de productos ilícitos, pero al mismo tiempo también se ha observado que Bolivia se ha transformado en un hub para la distribución de los cigarrillos que se contrabandean. Así es. Y ahí esos cigarrillos son enviados tanto a Brasil como a Chile, como a Perú, y también ese envío de cigarrillos de contrabando se contribuye a él actividades que se realizan desde Argentina y grupos que puedan operar ahí. Entonces estamos hablando de una problemática sudamericana sumamente importante que impacta fuertemente al Cono Sur y a los países que en él se desarrollan, a Ok. Chile, a Perú principalmente. Muchas gracias por habernos dado a conocer toda esta problemática que enfrentan varios países de Sudamérica y que han sido abordados en este encuentro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Bien, y nosotros vamos a continuar.